venimos referenciando durante todo el programa la vinculación innegable que existe entre la situación actual que estamos viviendo con respecto a Cataluña y esa petición, esa necesidad de la reforma constitucional. Yo creo, compañeros, que el tema requiere que esta última parte del programa, los últimos minutos, nos dediquemos a analizar ese nexo de Cataluña y la Constitución. Esto es como la reflexión originaria de qué fue antes, el huevo o la gallina. Es decir, la Constitución al final, bueno, pues con motivo de todas esas imprecisiones, aperturas, exceso de flexibilidad que algunos comentabais, realmente, bueno, pues se ha convertido en un marco que ha permitido una situación como la que estamos ahora viviendo en Cataluña, o es la situación de Cataluña ocasionada por sus gobiernos independentistas la que está generando también, bueno, pues que se evidencien ciertas dolencias de la propia Constitución. Eso se retroalimenta ambas cosas. Se ha posibilitado que pueda haber reinos de taifas y gracias a que hay reinos de taifas se viene a estar tensando la cuerda para que la Constitución y la viabilidad de España queden entredicho. Hay dos artículos básicos en la Constitución, o dos pronunciamientos básicos, que los independentistas catalanes se saltan a la torera, que son, uno, que la soberanía nacional recae en el pueblo español, y dos, que España es indisoluble. Para ellos, cuando están reclamando diálogo, piensan que hay un gobierno, que es el catalán, que puede discutir con otro gobierno, que es el español, de los mismos términos que te puedes encontrar al gobierno británico con el escocés o al Quebec con el gobierno canadiense. Pero constitucionalmente eso no se permite en el modelo español, porque toda la soberanía recae en todo el pueblo, no recae en cada uno de los estados, no se parcela la soberanía por estratos. El problema del independentismo catalán es que vive en esa irrealidad, considerar que ellos están en un ten con ten, y la exigencia que vienen a realizar, por ejemplo, Europa, para que medie, para que ese diálogo se pueda llevar a cabo, es que es imposible desde un punto de vista constitucional. Cualquier persona que llevara un acuerdo entre Rajoy y un hipotético gobierno independentista catalán al constitucional lo anularía inmediatamente, porque se estaría saltando un elemento tan básico como es que, oiga, que la soberanía, la decisión corresponde a todos los españoles. Pero esto, que es un problema jurídico, desde un punto de vista político, sin embargo, sí existe esa realidad. Es que hay gente que se considera que ellos sí tienen esa posibilidad de presionar para poder dialogar y tomar una decisión ellos solos. Y eso se ha producido porque la Constitución ha permitido, a través del régimen electoral y, en segundo lugar, a través de los reinos de taifas autonómico, el que haya gente que, siendo una minoría muy minoritaria, sin embargo, sea capaz de estar chancatajeando. Antonio ya no le voy a preguntar ahora, por cierto, que no le hemos despedido porque le ha surgido con cierta premura una cuestión profesional y ha tenido que ausentarse. Les prometo que no se marcha nadie más hasta el final del programa. Dicho lo cual, Carlos. Sí, vamos a ver, yo creo que volvemos al término de concepto, que lo acabas de esbozar tú y creo que muy acertadamente. El concepto diálogo. ¿Qué es para un independentista un diálogo? Pues tú le oyes a Puigdemont y se harta él y todos sus aláteres de que el gobierno central no dialoga, que ellos quieren dialogar, salen por Europa diciendo la falta de diálogo del gobierno, pero cuando te pones a analizar el diálogo que ellos buscan, parten de una premisa falsa, y es: nosotros queremos la Constitución. Bueno, pues la Constitución ya la tenemos porque la queremos nosotros, y ahora vamos a dialogar cómo me la das, cuándo me la das y de qué forma me la das, pero la Constitución es mía. Eso no es diálogo. El diálogo, en una negociación, se parte de puntos diferentes y se va recorriendo el camino hasta encontrar un punto intermedio que pueda dar una conformidad a las pretensiones de los que están dialogando. Pero desde el momento en el que, y esto está ocurriendo hace 40 años, el diálogo de los independentistas parte de un punto inmovible y dialogan con el Estado, y como el Estado les necesita para que en un momento determinado sus votos les permita gobernar, el Estado cede y les da una prerrogativa, pero ellos siguen en el mismo punto de partida. Hay otras circunstancias, otro gobierno o otros sucesos históricos que hacen que se tenga que volver a necesitar sus votos. Ellos vuelven a ponerle un precio, se inician el diálogo y se parte desde el punto en que se acabó, con su posición inamovible. Es decir, vuelve a ceder y vuelve a ceder siempre el gobierno central. Cualquiera que estudie la teoría de la negociación, que cualquier ejecutivo, y me imagino que Vicente es ejecutivo y lo habrá estudiado, sabe que una negociación
teóricamente, no tiene nada que ver con lo que estos señores llaman diálogo y negociación. Es parte de esas palabras y de esos conceptos que están prostituidos y que impiden que pueda dialogarse. Realmente hay unas premisas en los diálogos que imponen, que impiden el diálogo en sí mismo. Claro, que impiden un diálogo con el producto ya elaborado antes de empezar. Esto es un cúmulo de cuestiones que evidentemente en casi 4 décadas pues se ha ido de alguna manera haciendo cada vez más complejo. Lógicamente, pues la realidad social y cultural de Cataluña llevaba a la necesidad de tener unos márgenes de autogobierno. Han sido cuestiones sobrevenidas y la rigidez de poder adaptar a las nuevas necesidades el sistema político de partidos que, sobre todo desde el año 93, ha llevado a los gobiernos nacionales a tener que dar cada vez, pues lógicamente, mayores cotas de autogobierno fundamentalmente Cataluña, que fue más determinante, el caso del País Vasco en menor nivel, y luego para intentar difuminarlo... Claro, pero bueno, el tema del cupo ya era un ámbito competencial que tenía, y de hecho algunas competencias por desacuerdo las ha cogido más tarde que incluso el resto de comunidades autónomas en materia de políticas activas de empleo y demás, pero ha intentado difuminarse generalizando los modelos, en materia educativa, en materia sanitaria y demás, para de alguna manera camuflarlo. ¿Cuál es la cuestión? Lo que subyace es que las ciudadanías, la ciudadanía catalana, en una parte importante, consideraba que era un buen gestor de esas peticiones los partidos nacionalistas. Los partidos nacionalistas, lógicamente, son nacionalistas, quieren un Estado, y eso significa que quieren ellos ejercer con total autonomía su soberanía. ¿Dónde ha sido el problema? De no llegar a unos contextos que permitieran a los gobiernos de la nación pues no tener que necesitar diputados catalanes, vascos, de corte nacionalista, porque se rompe lógicamente el principio de interés general. Luego, una vez detentando el poder y la gestión de las comunidades autónomas, una vez que tienes el poder de la cultura, el poder de la educación, los medios de comunicación, pues puedes crear lógicamente nuevas identidades colectivas. Perdóname, un dato, sí. Disculpa Vicente, porque creo que va a establecer una base para todo lo que estáis diciendo de pura contradicción. Y es que hablábamos antes del origen de la Constitución y creo que sería bueno recordar que no solamente el apoyo a la misma fue de casi el doble del apoyo que han recibido los 2 referéndums independentistas actualmente, sino que en Cataluña la media de apoyo a la Constitución fue superior a la media del resto de España. Es decir, es una comunidad que mostró una vinculación y un compromiso todavía mayor hacia la Constitución, ¿no? Y ahora parecen enemigos y puestos antagónicos. Bueno, es que en el contexto de aquella Constitución donde se reconoció un escenario de las autonomías era avanzar en ese concepto de autogobierno. Yo de cualquier modo creo que aquí un poco lo que ha estado pasando es aquello que probablemente nuestros telespectadores nos entenderán rápidamente. Es como este niño que es un poco trasto, pero que cuando tiene 3 años te hace gracia, cuando tiene 5 le sigue riendo la gracia, y cuando tiene 19 monta un pollacal proporcional a sus 19 años, que ya no es la gracia de los 3 años, y entonces montamos todos en cólera y esto es un dramón, ¿no? Bien, esto es lo que ha sucedido en Cataluña. Es decir, aquí se han ido dando concesiones, pero que bajo ese paraguas de ese sentir o esa identidad como pueblo, pero que no nos engañemos, que la tiene el País Vasco, pero es que la tiene Valencia, la tiene Cataluña, la tiene Cartagena, la tiene mucho. Es decir, y yo también tengo mi identidad en mi pueblo y en mi casa, pues también, oye, soy un poco distinto de los de la casa del lado, que para eso soy yo. Es decir, pero en torno a esto lo que se ha vestido es todo un traje político que lo que ha pretendido es obtener rédito de esa situación. Por eso se ha planteado por un lado, el ir cada vez solicitando más autogobierno, más autonomía, amparándola en ese sentimiento, y por eso lo que hemos visto ahora es rápidamente una eclosión de sentimiento que no de razones. Pero por otro lado también es verdad que se ha ido consintiendo la gracia al niño pequeño. Es decir, oye, es que ¿cómo te presentas diciendo que voy a ser independentista? Ten muy claro que esto no tiene cabida en el marco regulatorio. Es decir, esto no tiene cabida, tú no puedes declarar la independencia. Es que no cabe ni siquiera la propuesta de establecer un diálogo, una negociación sobre algo. Lo que tú no puedes decir es a alguien que ha convocado 3 referéndums, decir 3, 4, 5 años después, oye, es que este referéndum no lo puedes celebrar. Oye, pues haberlo dicho el primer día y probablemente no hubiéramos llegado hasta aquí, ¿no? No es ilegal. Bueno, un momentito, José María, Carlos. Vamos a ver.
Hay otro tema que creo que redunda mucho en este tremendo mare magnum que tenemos, y es nuestro sistema electoral. La ley DON es de lo más injusto que existe, y no se va a cambiar porque favorece a los dos grandes partidos, pero también favorece de una forma muy superior a los independentistas. En las últimas elecciones, Vox tuvo 250.000 votos, sacó 0 escaños. Con esos 250.000 votos, el PNV tiene 5 escaños, que ahora acaba de vender a precio de oro para poder prorrogar los presupuestos del Estado. Entonces, ese peso específico que se le ha dado al nacionalismo es lo que ha hecho que hayan sido fuertes a lo largo de 40 años y que el peso que tenían en los diferentes parlamentos haya hecho que haya que estar cediendo. Pero no hablo de un gobierno en particular, hablo de todos los gobiernos, porque empezó a ceder Felipe González, cedió Aznar, cedió Zapatero y ha cedido Rajoy. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es cambiar la ley DON, pero ni el PP ni el PSOE les interesa porque por los restos perderían escaños. Una pequeña cuestión y hacía alusión a ello desde el principio, de cómo tenemos en nuestro marco constitucional reflejado casi el 80-85% de la fórmula son las herramientas de reparto del poder, porque viene recogido en las circunscripciones. Más importante que la fórmula aritmética DON, que esa sí que está dentro de la ley orgánica del régimen electoral general, tenemos una estructura de circunscripciones que ha perjudicado bastante, porque eso es lo que permite que quien no tiene un porcentaje de la totalidad lleva a que por suprarrepresentación de unas circunscripciones provinciales e infrarrepresentación de otras, proporcionalmente, pues hace que los que tienen espacio político concentrado territorialmente pesen más en la carrera de San Jerónimo, en el Congreso de los Diputados. Para eso hay que modificar la Constitución, porque esa parte, más importante que la fórmula aritmética DON, que sí que lógicamente puede afectar en aquellas circunscripciones provinciales con más elección de diputados, pero es más la circunscripción provincial y el reparto numérico mínimo a una serie de... Ahí hay países donde hay barrera territorial. Oiga, si usted no tiene el 15% del total del voto escrutado en todo el territorio nacional, usted no va a las Cortes Generales, usted irá a las Cortes Regionales. Teniendo en cuenta, perdón, Carlos, que, recogiendo un poco también el símil que nos planteaba Vicente, concibiendo Cataluña como ese niño trasto, pero también, por otro lado, insaciable en cuanto a sus pretensiones, van a más, y cuanto mayor es la cesión por parte del Estado, mayores son también sus peticiones. ¿Qué reforma se plantearía? Porque ya no solamente hay que discutir sobre si se aborda o no, se negocia o no, una reforma en pro de satisfacer a Cataluña. ¿En qué términos se haría? Porque ellos quieren la independencia, no la pluralidad. Permíteme el matiz. Son insaciables los independentistas catalanes. Claro. Porque ahí hay una población, creo que mayoritaria, que es razonable y sin duda. Pero eso no significa que no quieran autogobierno para Cataluña. Bueno, me imagino que al estudiarlo en profundidad tienes que tocar 200 teclas, pero para mí hay una que es básica y es: estas son las competencias que tiene la autonomía, estas son las competencias que tiene el Estado, estos son los medios financieros para poder hacer frente a esos servicios que se le están, o esas competencias que está reconociendo la autonomía, y eso queda cerrado y punto. Lo que no puede ser es que exista un cajón desastre donde en un momento determinado cualquier competencia pueda terminar por esa vía en manos de las autonomías y eso a su vez no venga reflejado con la financiación correspondiente. ¿Pero esa reforma se plantearía como concesiones para el autogobierno o directamente para una secesión que entendemos que no tendría cabida, lógicamente, porque habría que plantear otra constitución, no reformar la vigente? Es que realmente tienes que ir a la mayor. O sea, que aquí no es un problema de competencias, es que es un problema de fractura social, es que hay una parte importante de la población en Cataluña, como en el País Vasco, que entiende que se tienen que independizar y se tienen que independizar sobre razonamientos que son absolutamente sofísticos. Por otro lado, y eso es educación. Yo por eso que tú preguntas, ¿qué es lo que hay que modificar? Pues ya veremos qué competencias, si tiene que tener puertos, si tiene que tener fronteras o si tiene que tener la agencia tributaria concreta. Pero hay una que está clarísimo que tiene que pasar nuevamente el Estado en toda España. Por otro lado, perdona, José María, nos quedan ya 2 minutos, así que por favor quien recoja esta última cuestión, os ruego brevedad.
yo creo que otro de los miedos que tenemos todos es si finalmente se acuerda una reforma en los términos de reconocer, como se plantea en términos creo que muy tenues, muy light, la pluralidad de las diferentes regiones de nuestro país. Estamos sentando un precedente que podría dar lugar a qué. Y partimos incluso de la utopía de que Cataluña estuviera satisfecha con esa reforma. ¿Qué pasaría luego con Valencia, con Galicia? No hablemos, por supuesto, de País Vasco y Navarra, que todos nos tememos cuál sería la deriva. Vamos a ver, las particularidades de cada una de las regiones de España ya está reconocida. Eso ya no hay que tocarlo. Pero es que voy más lejos. En cuanto hubiera una votación para hablar de autodeterminación, en España pasaría lo que ha ocurrido en Canadá, que hubo uno para Quebec y cada X tiempo piden otro, y otra vez piden otro hasta ver si en alguna ocasión consigue la independencia. Es en España, porque fuera últimamente se han calmado porque se han dado cuenta de la huida económica que ha tenido Quebec hacia la capital, y que son tantas las empresas y tanto el dinero que se ha marchado que ahora no quieren volver a correr el riesgo de pedir otro lo que ha ocurrido aquí en Cataluña. Otra votación sobre autodeterminación. Es que las independencias desde el punto de vista económico dentro del marco de la Unión Europea no caben. Es decir, no puedes ir a hacer microislas, no es sostenible dentro de este sistema. Lo quieran reconocer los independentistas es lo o contrario no lo a la globalización de Europa. Efectivamente, entonces tú lo que no puedes es andar en el camino distinto al resto. ¿Por qué? Porque eso se paga. ¿Y cómo se paga en la sociedad del siglo XXI? Económicamente. El problema de los independentistas no es un problema político, no es de que no estuvieran preparados, es que económicamente no se puede sostener. Es así de simple. Para terminar, conclusiones, 10 segundos cada uno. Muy sencillo, yo creo que hay que abordar la Constitución, la reforma de la Constitución, hay que abordarla naturalmente con sensatez, pero no podemos dejar este debate al margen, porque realmente si no abordamos el problema de raíz, nos encontraremos dentro de 10 años nuevamente con un problema como el que estamos viviendo ahora mismo. Yo soy partidario de, lógicamente, retocarlo, y también la línea que ya apuntaba José María de delimitar muy bien cuál es el marco competencial de cada uno, porque también eso, a nivel de sociología política, va a venir muy bien, porque se va a quitar de en medio las culpabilizaciones de quién tiene la responsabilidad de que los servicios de cada ámbito resulten bien. El próximo año, cuando en este puente celebremos, entonces ya será el 40 aniversario de la Constitución del 78, ¿en qué términos lo haremos? ¿Cómo estará? Ese niño habrá crecido, pero ¿hacia dónde se habrá desarrollado? ¿Os atrevéis a especular de aquí a un año, al ritmo que están sucediéndose los acontecimientos? Yo creo que seguirá haciendo trastadas. Y cada día más gorda porque va cumpliendo más años. Pues yo creo que la Constitución se va a mantener, la unidad de España se va a mantener, pero que no se está cortando la posible raíz de los líos que van a venir después, porque ya el 155 se ha aplicado de tal forma que está sembrando terreno para que dentro de unos meses volvamos a tener problemas. Y además a modo de déjà vu, porque esto todo se postula que empecemos cíclicamente a repetir una y otra vez la reciente historia que hemos sufrido. Compañeros, eso sí, lo único a lo que nos podemos comprometernos, o por lo menos a intentarlo, es estar aquí para dar cuenta de la información y analizar todos esos acontecimientos. Os emplazo para ello, eso sí, mucho antes, la próxima semana. Volveremos con toda la información, análisis, opinión aquí, en Esa Actualidad. Espero que ustedes también estén ahí. Muchísimas gracias a todos, gracias Vicente, y espero que no haya sido la primera ocasión, ha sido la primera, pero no la última en la que te tengamos, no la única. Seguro, gracias. será un placer. Señores, que pasen buena semana. Adiós.